continuando con estas charlas que estamos teniendo por el mes del periodista, ya hemos tenido charlas sobre fotografía, hemos tenido charlas sobre investigación, hemos tenido charlas sobre periodismo y derechos humanos y nos quedan un par de charlas todavía sobre periodismo cultural y bueno, hoy estamos trabajando algo que tiene que ver con algo que es muy actual dentro de lo que es el periodismo y la comunicación, que son las redes sociales y que hoy pasaron a tener una importancia muy vital dentro de lo que es la pandemia, porque si antes las personas ya utilizaban plataformas, hoy con esto de que con las cuarentenas y con que no podemos salir de nuestras casas, las plataformas pasaron a ser como un lugar de encuentro para las personas para seguir comunicándose, pero por sobre todas las cosas para el periodismo que siguió trabajando. El periodismo, digamos, está en una línea que a lo mejor mucha gente no lo está viendo, no estará en la primera línea como el área de la salud, pero sí el periodismo, digamos, continúa informando y y tienen que salir de su casa y los periodistas tienen que salir a levantar información que muchas veces no se consigue directamente sentado de una computadora. Entonces, ese trabajo se está visualizando también a través de lo que son las distintas plataformas y las redes sociales, porque la gente empieza a seguir por ahí la noticia. Y por sobre todas las cosas, las generaciones que son más nuevas, las nuevas generaciones de estos tiempos, los millennials y los centennials, van siguiendo la noticia por ahí. No son muy habituales los noticieros, a los programas de televisión. Sí son más habituales, digamos, a este tipo de plataformas que son las redes sociales. Y van siguiendo la información por ahí, entonces hay todo un público y un universo en torno a estas redes sociales. Bueno, hoy nos acompaña Marcelo Pucharello, licenciado en comunicación, egresado de la carrera de comunicación, docente de la carrera, y trabaja ya hace varios años en estas cuestiones que tienen que ver con plataformas en distintos ámbitos. Sobre todo está trabajando en los últimos años en el ámbito más gubernamental y en el área más administrativa. Y también lo va a acompañar Natalia Quintana Vázquez, que es una community trabajando en el mercado ya hace un par de años, trabajando en esa área, sobre todo que es el de las redes y de las plataformas. A pesar de su corta edad, digamos, ya tiene una trayectoria dentro de ese ámbito. Actualmente está como adscrita en la cátedra de Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual 2, trabajando sobre todas las cosas con las futuras generaciones de periodistas en redes sociales. Bueno, con ustedes Marcelo Pucharello y Natalia Quintana Vázquez. Gracias, Darío, por la presentación. Hola, Natalia. Hola a todos los que están conectados. Para mí es verdaderamente un placer compartir esta instancia con todos. Lo mismo digo, un saludo para todos los que están y bueno, siempre es lindo tener colegas amigos en este tipo de encuentros. Sí, sin duda, ameniza mucho la conversación. Bueno, no sé si quieres comenzar, Nati. Sí, básicamente es tal cual como dijo Darío, un poco la idea nuestra era comentar desde ambos ámbitos, porque Marce está muy metido, por así decirlo, en lo que es la comunicación estratégica en redes sociales, pero desde una área además de comunicación política, mientras que yo hago más bien comunicación, si se quiere, un poquito más comercial, me dedico más a las marcas y un poco más tirando al marketing. Sin embargo, sigue siendo comunicación y sobre todo fue como todo un nuevo descubrimiento, no sé si un descubrimiento, pero como reforzar ciertas cuestiones de comunicación durante esta época de pandemia. Es donde realmente se notó la necesidad de tener que trabajar un poquito estos aspectos para poder salir adelante durante un momento que realmente nos agarró a todos. Nunca lo vivimos, yo creo que nadie de todos los que estamos acá vivió este momento, entonces fue como arrancar de cero en una cuestión de estrategias, básicamente, y de repensar un poquito lo que fueron las estrategias de comunicación, el contenido y al mismo tiempo el público y el vínculo con el público. No sé, Marce, vos qué pensás. De acuerdo. Suscribo cada una de las palabras que dijiste y me parece importante destacar que no hay estrategia de comunicación si no hay investigación previa. Totalmente. Y no hay comunicación estratégica si no hay estrategia.
Totalmente. Sin investigación no hay estrategia, y sin estrategia no hay comunicación. Ese me parece es el leitmotiv que queda más que claro durante este tiempo, cuando tanto los gobiernos como las marcas tuvieron que reinventar sus estrategias de comunicación para adaptarse a una situación excepcional que como sociedad estamos viviendo. Y esto claramente conllevó previamente un conocimiento de la situación en la que estamos inmersos actualmente. Es un conocimiento que se produce con aciertos y con errores, porque nadie tiene la certeza absoluta respecto a esta situación que estamos atravesando, pero hay algo seguro, y es que es una situación, como vos bien decías, excepcional, que sin ninguna duda vino a transformarlo absolutamente todo. Entre eso, la comunicación. Totalmente coincido. En nuestro caso, en realidad en mi caso, yo creo que este fue como un momento donde se revaloró el trabajo de... En realidad hay una palabra que nosotros usamos mucho en comunicación que es diagnóstico, que tiene que ver con esto que vos decís de la investigación previa. También en marcas pasa mucho, se le llama, tiene otro nombre, se llama brief, pero el brifeado y el diagnóstico de tener en cuenta, bueno, a quiénes le vamos a hablar, cómo vamos a hablar, cuáles son los pasos a seguir, fue fundamental en este caso porque al ser un momento donde vos tenías quizás toda una programación hecha de estrategia de contenidos, llega esta situación donde se cambia absolutamente todo, en ese momento fue necesario volver a este primer diagnóstico de quiénes somos como institución o quiénes somos como marca y replantear, bueno, cómo vamos a comunicar lo que realmente el público está necesitando saber, porque no se trataba de una cuestión de decir, bueno, yo te quiero vender algo o yo quiero comunicar lo que necesito comunicar, sino que esta vez pasó por entender qué era lo que el público, tu audiencia, estaba necesitando realmente saber, porque estábamos todos perdidísimos y de alguna manera había que transmitir calma y por sobre todas las cosas transmitir como un paso a paso de las cuestiones, dar un poquito de certeza desde la comunicación para que el otro sepa cómo dirigirse también hacia uno. Creo que ese es el punto fundamental y revalorarlo en redes sociales, o sea, decir que uno planifica por planificar, no, en redes sociales también es necesario tener un diagnóstico previo, un brifeado, una investigación, para poder empezar a hacer esto que vos decís, la estrategia, porque una cosa va de la mano de la otra. Me parece que diste con la palabra justa, que es certeza. Sí. Y hay algo que la sociedad precisa hoy por hoy, debido al caos que estamos atravesando, es certezas. Sí. Y tanto las redes sociales como los medios de comunicación debieran ofrecer las certezas que en las conversaciones o en la sociedad en general no hay. Totalmente. Más que nunca nos damos cuenta de la importancia que tienen los procesos de comunicación en las relaciones humanas, y más que nunca revalorizamos el rol que tenemos los comunicadores y los periodistas en la sociedad, justamente para llevar certezas o para poner un poco de orden en este caos, como decía anteriormente, que estamos viviendo en el presente. Me parece que en ese sentido, y hablo fundamentalmente de la situación de Corrientes, que es la que conozco, las redes sociales se han convertido en una de las fuentes de información fundamentales para la ciudadanía, que quería hacer un seguimiento y tener información actualizada respecto a la evolución de la pandemia en nuestra pequeña comunidad. Y las redes sociales, en particular las del gobierno de la provincia y las del gobernador con las que trabajo, han visto incrementar su nivel de actividad, pero también de interacción con la ciudadanía, producto justamente de la situación extraordinaria que estamos viviendo, pero también de la búsqueda de estas certezas por parte de la ciudadanía, que de repente sabía que en tal red social, en tal momento, se iba a encontrar con tal información, entonces acudía allí como para estar informado, pero también
para desestimar las noticias falsas que circularon y mucho durante todo este tiempo. Sí, totalmente. Desde el ámbito comercial pasó algo similar. Fue como una situación medio rara donde también uno había que dar respuestas antes que las preguntas, porque también pasaba mucho eso. Todos estábamos totalmente inciertos y uno tenía que amoldar una cierta estrategia para ofrecer, eso que vos decís, dar las respuestas, dar la ayuda, poner orden de alguna manera para que todo se ejecute de una manera que funcione para todos, tanto para la institución en sí como para la gente que acude a esa institución. En ese sentido, total, estamos totalmente de acuerdo y creo que también ahí en eso entró en juego lo que fue, lo que te hace valorar las redes sociales es se hace como más, te das cuenta que las estrategias no tienen que ser tan rígidas, sino como más flexibles, Sí, de por alguna supuesto. manera. Entonces, fue como amoldar ciertas cuestiones y quizás las formas de comunicar de determinadas instituciones o determinadas marcas que tenían un tono o un discurso muy estructurado y muy serio, bajo esta circunstancia tuvieron que amoldarse a la crisis y cambiar quizás el tono, porque también eso les genera una oportunidad, supongo, de acercamiento al público, en amoldar el tono y empezar a contar desde otro lugar, quizás un poquito más empático, y generar mejores vínculos con la gente, esas estrategias de comunicación que antes tenían. O sea, hubo toda una forma de repensar quizás la forma completa de comunicación o el discurso comunicacional que se tenía para todos, tanto para instituciones como para marcas. Totalmente de acuerdo. Antes de ingresar a la charla, estuve investigando respecto a el porcentaje de consumo de las redes sociales en la Argentina durante este periodo de pandemia. Aquí tengo el dato anotado y lo voy a leer precisamente como para no equivocarme. En comparación al mismo periodo del año pasado, marzo del 2019, los argentinos utilizaron un 60% más su teléfono celular y un 44% del total de encuestados manifestó que utiliza las redes sociales como fuente de información. Y me parece que en ese sentido tenemos tanto una gran posibilidad como un gran desafío. Totalmente. ¿Cuál es la posibilidad? El nicho abierto a través de las redes sociales para hablarle a los nuevos públicos. Darío lo decía al presentarnos que las nuevas generaciones, los más que millennials, centennials, tienen pocos hábitos de consumo de medios. No están habituados a comprar un diario, a prender la radio o la televisión y pocas veces entran a los sitios de noticias. Eso, llevado a las redes sociales, termina constituyéndose, como decía anteriormente, en una oportunidad, porque claramente los medios volcados a una estrategia digital pueden hablarle a ese público al que desde las plataformas tradicionales no le llegan. Pero a su vez significan, como también lo decía anteriormente, un riesgo porque es mucha y muy abundante la información que circula en Internet y es mucha y muy abundante la falsa información que circula por Internet. Y uno tiende muchas veces a compartir contenido que no está previamente chequeado o que es falso y tiende a darle autoridad a aquello que comparte una persona que está en nuestro círculo de contactos, en nuestra red social. Entonces, el peligro que atañe eso es que la difusión de las noticias no del todo chequeadas o directamente falsas es muchísimo, pero muchísimo mayor en comparación a otros tiempos de la humanidad, como para que se propague. Entonces, ahí tenemos también como comunicadores y como periodistas una responsabilidad de educar a las personas que están del otro lado buscando y consumiendo información como para que sepan discernir qué es lo cierto y lo valedero y qué es lo engañoso y falso. Totalmente, creo que ahí cae un poco la responsabilidad y por el otro lado también te abre, está muy bueno el dato porque
pasaron esas dos cosas, digamos. Pasó esto de las fake news que desbordaron totalmente las redes sociales. Pero hay otro dato que, haciendo como un análisis, yo lo estoy viendo, es que en general las instituciones y las marcas pasó algo curioso con el contenido, que al mismo tiempo veníamos de una era de mucho contenido efímero y como muy rápido, muy breve también, y ahora con la pandemia lo que sucedió es como que se le dio de vuelta una chance al contenido de poder desarrollarse en el tiempo, darle más profundidad y sobre todo darle continuidad. Creo que eso hace mucho tiempo que no pasa. Ahora de nuevo empezamos a ver como contenido de lectura larga, de lectura más profunda, más pausada, que quizás también eso implicaba a los comunicadores como permitirles la posibilidad de realmente meterse de lleno en un determinado tema, investigar, brindar datos más precisos, también como que de alguna manera resignificó un poquito eso de volver a la vieja escuela, si se quiere, y Sí, sí, funciona sí. tanto para los medios como para las marcas, porque también el contacto había que generar eso para sostenerlo en el tiempo, porque no sabíamos cuándo iba a terminar esto, de hecho, seguimos acá. Sí, creo que eso de el seguimiento del tema, así como de su profundización, tiene que ver con lo que coincidíamos anteriormente respecto a la búsqueda de la persona de certezas en los Sí, medios totalmente. de comunicación. Y por otra parte, también un dato que he leído en la cuenta de Twitter de Cantar y Bope hace algunos días, así como los argentinos consumimos más redes sociales y estamos mayor cantidad de tiempo conectados y utilizando el smartphone, también ocurrió que los medios masivos de comunicación, digo, fundamentalmente la radio, la televisión y los portales, se incrementaron el número de visitas producto justamente de la búsqueda de respuestas a las tantas preguntas que la ciudadanía tenía. Y eso también es importante destacar porque, si se quiere, esta situación extraordinaria por la que estamos atravesando representa una oportunidad para el sistema tradicional de medios de todo el mundo de revalorizarse. Encuentra de repente, a través de esta situación única, una posibilidad que no estaba dentro del margen de lo posible para reinventarse, generar contenidos interesantes que compitan por la atención de las audiencias y que fundamentalmente atraiga a las nuevas audiencias. Sí, totalmente. Eso es otra cosa que noté un montón y que de hecho fui leyendo. Bueno, en mi caso yo sigo muchas agencias grandes de comunicación y marketing y dentro de todo, o sea, las reflexiones que tenían, los grandes desafíos durante esta pandemia para la gente que está, digamos, en redes y demás, fue también esto, como generar contenido útil, certero, pero al mismo tiempo empezó a pasar otra cosa que fue no solo de brindar información, sino que esa otra pata que tiene que ver con el entretenimiento, empezó a cobrar mucho valor porque estaban todos encerrados y el entretenimiento normal no existía, o sea, no te podías ir al cine, no podías salir. Entonces, malas noticias tenemos todo el tiempo y para eso prendés la tele, lo ves, se sabe cuál es la situación, y el estar constantemente conectado también hacía que uno busque algo donde despejarse. ¿Y cómo generas un contenido entretenido, pero que sea de calidad y que al mismo tiempo te aporte algo? Porque ese es el tema con las redes sociales y fue algo que empezó a pasar un montón. Surgieron contenidos entretenidos, pero que al mismo tiempo generen una cierta utilidad para la audiencia. Y por el otro lado, esto que decís de que la gente se acerca a los medios, o en este caso a las redes de los medios, para buscar respuestas, implicaba también que ellos te generaban una constante pregunta, o sea, un constante diálogo. Y ahí entramos en la otra pata que tiene que ver con el público, en realidad, que la pandemia lo que generó fue la oportunidad para todos los comunicadores, todos los medios, de escuchar realmente a la audiencia, como que ponerse un poquito para atrás y empezar a escuchar qué es lo que están pidiendo, qué es lo que necesitan, y al mismo tiempo retroalimentar eso porque muchas veces te daban la misma respuesta de qué es lo que querían ver. Me parece que pasó un poco por ahí esto. Sí, lo cual es fundamental para cualquier persona que trabaja con redes sociales, el estar
atento a lo que pide la audiencia es parte intrínseca del trabajo. No más que, como decís, ahora esta es otra de las posibilidades que se abre, la de estar más atentos aún y de diseñar muchas veces, pero no siempre, estrategias de comunicación adaptadas a las necesidades de la audiencia a la que le estamos hablando. Y Yo digo, no creo que porque uno también le tiene que ser fiel a su estrategia, a sus principios totalmente. y a su objetivo a mediano y largo plazo. O sea, no puede solamente satisfacer las necesidades de la audiencia, tiene también que satisfacer las necesidades propias. No, totalmente, es que creo que ahí está un poco el desafío de todo esto, de seguir contando, manteniendo un discurso, manteniendo una línea editorial en el caso de que la existiere, mantener un contenido que te hace ser propio en el caso de una marca, o sea, la gente que te sigue por ser quien sos y por lo que aportás, pero al mismo tiempo pasa esto de empezar a regular, bueno, escuchar a la audiencia implica darles un poquito de lo que ellos también están pidiendo y a la vez necesitando, porque este fue un real caso de no es tanto un capricho de que yo te lo pido porque te lo pido, sino de que esto es lo que estoy necesitando. Y creo que se abrió un poco esa flexibilidad por parte de las marcas y los medios de, bueno, negociemos cuál es el feedback, cómo generamos contenido entre los dos, cómo lo que el público me da al mismo tiempo me retroalimenta para darle algo nuevo y esa cosa que antes no había, ahora empezó a haber, porque al fin y al cabo las redes sociales se terminaron trasladando después a los medios muy grandes, digamos, los tradicionales, si se quiere. Y el mismo contenido que empezábamos a ver en redes era el que a la larga terminaba, en este momento, por lo menos de pandemia, vi mucho como que el tradicional se alimentó de lo que pasaba en redes, porque por ahí estaba todo el mundo. Sí. Las redes sociales, de hecho, hoy por hoy, son un nuevo espacio público que horizontaliza completamente la comunicación y genera nuevos espacios de identificación y también de participación. Y esa me parece es la principal ventaja con la que contamos quienes trabajamos hoy por hoy con redes sociales, porque de repente tenemos muy a nuestro alcance a todo un bagaje de herramientas que nos permiten introducirnos en las conversaciones de la gente en las redes sociales y ofrecer nuestro mensaje de la manera acorde a las necesidades que la propia gente tiene. Esto ya tiene que ver con los análisis de Big Data, pero no están muy alejados, digamos, de las estrategias de comunicación que siguen instituciones públicas o privadas, o influencers o funcionarios, porque es de hecho la forma en la que se trabaja hoy por hoy en redes sociales. Como para sintetizar y dejar en claro la idea, las redes sociales hoy por hoy son el espacio público por excelencia. Suplantaron al ágora de la antigua Grecia, a los cafés del mundo burgués, a la prensa libre del mundo democrático, y se instalaron, insisto, como un espacio en el que absolutamente todos estamos al mismo nivel y tenemos el mismo derecho y la misma libertad para expresar nuestra opinión y generar nuestro contenido. Eso es absolutamente enriquecedor. Totalmente de acuerdo, y aparte es un poco como decís, es el espacio donde somos todos pares. Creo que es, bueno, vos sos el experto en opinión pública, pero es el espacio por excelencia de la opinión pública, es un poco donde se empieza a manejar ahora ese bus que se le dice, el zumbido de lo que está pasando. Y por el otro lado también es el espacio, creo que hoy, una de las oportunidades de esta situación, creo que fue como de buscar la manera de generar el vínculo con la gente, o sea, tanta gente que habla, también esto de la idea de comunidad realmente pasó durante la pandemia y creo que las empresas más inteligentes o las organizaciones más inteligentes que supieron aprovechar su comunidad, también generás como un vínculo con esa gente, en el sentido de que
Creo que pasamos de un momento donde se contaban momentos, porque veníamos de lo efímero, a empezar a contar historias. Y eso es como también algo que está bueno, y volvemos al principio de lo que estábamos hablando, de revalorizar, digamos, dentro de la estrategia, quizás un contenido un poquitito más profundo, más extenso y más sostenible en el tiempo, con continuidad, pero al mismo tiempo dejar esa ventanita abierta para darle a tu audiencia, a tu público, la posibilidad de participar y ser partícipe de ese mismo contenido. Me parece que este creo que es como el gran aprendizaje, la gran oportunidad que tuvo la pandemia en este momento. El que fue realmente inteligente va a saber escuchar a su público y que eso te va a dar como ese vínculo que lo vas a ir sosteniendo. Chicos, ahí tenemos un par de preguntitas en el chat. Les paso. La primera dice, ¿qué cambios surgieron con el modo de comunicar a raíz de la pandemia desde su cotidianeidad laboral como periodista? Yo creo que es un fenómeno que nos atravesó a absolutamente todos, que es el trabajo a distancia, el home office, el teletrabajo, poner el término que quieras, son todos sinónimos para hacer referencia básicamente al trabajo desde casa. Sí, totalmente. Y en nuestro caso, bueno, en general, yo creo que a todos también nos pasó como que es raro porque uno como comunicador, como periodista, siempre está como atento a todo lo que pasa constantemente, pero daría la sensación de que durante la pandemia lo que cambió fue que teníamos que estar aún más atentos, porque todo cambiaba literalmente minuto a minuto, y eso ya afectaba la forma de laburar en el día a día. Entonces era lo que quizás planificaste para la tarde, en un ratito ya cambió, ya lo tenías que modificar, y era un constante, así, fue como intenso en ese sentido. Yo creo que eso fue como un cambio muy, que se sintió mucho para, por lo menos los que estamos laborando en redes sociales, se sintió mucho más que antes la necesidad de estar constantemente actualizados. Sí, totalmente de acuerdo. Esa en realidad debiera ser una motivación natural de cualquier periodista y comunicador, pero es cierto que durante este tiempo se exacerbó esa búsqueda de estar informado y actualizado permanentemente. Y con relación a esto del trabajo desde casa, a lo que hacía referencia al principio, me llama poderosamente la atención la forma veloz e inesperada en la que prácticamente todos los sectores del mundo del trabajo se adaptaron justamente al trabajo a distancia. Antes de que se desatara la pandemia, por poner una fecha, el 1 de enero de este año, todos hablábamos de la globalización como un fenómeno a futuro. Sí, sabíamos sabemos que estamos viviendo en un mundo globalizado, pero uno decía la globalización, tan lejos. El trabajo a distancia, la educación a distancia, la telemedicina, el no tener que moverme de mi casa para hacer una compra o para ver una obra de teatro, y de repente, el 20 de marzo, eso llamado pandemia se hizo presente y todos tuvimos que quedar encerrados en nuestras casas porque estábamos ante una situación caótica y extraordinaria y nos tuvimos que reinventar y lo hicimos mucho más rápido de lo que lo hubiéramos hecho en otro tiempo. Y si nosotros, digo, como sociedad, somos lo suficientemente inteligentes para ver esta como una evolución en el mundo del trabajo, bienvenido sea. Después empezaremos a discutir si hay que regularlo, si no hay que regularlo, en qué condiciones se lo regula, qué aspectos quedan fuera de la regulación. Pero digo, el fenómeno en sí, creo, llegó para instalarse y bienvenido sea, porque a todos, creo, si bien nos hace estar mucho más pendientes durante la mayor cantidad de tiempo de la conexión o de la notificación o del correo, también nos hace optimizar mucho mejor nuestro tiempo laboral y de ocio. Sí, totalmente. Yo creo que también pasó, por lo menos en mi caso, yo desde que dejé de estar en la oficina,
esto es como un caso real, en mi lugar de trabajo previo, donde estaba en la oficina física, había como la sala donde estábamos todos, mis compañeros y demás, y después había una salita, una piecita, donde yo muchas veces me necesitaba irme a la piecita para estar en silencio, para no desconcentrarme, y ahora lo que pasó con esto del home office fue que me encontraba sola en mi casa, en ese silencio que casi siempre en algún momento del día de mi rutina lo buscaba para poder quizás ser un poquito más eficientes. Yo creo que, por supuesto que nos adaptamos y se extraña la rutina y el estar en contacto porque también es necesario encontrarse con los compañeros, las reuniones y demás, pero sí es cierto y en eso te doy totalmente la razón porque también me pasó con mis clientes de cómo pasamos de esas innecesarias reuniones a veces que te demandaban un montón de tiempo, en literal creo que hay un meme que decía esta reunión podría haber sido un mail, y fue así, realmente se solucionaron un montón de cosas y fue mucho más eficiente, y eso fue lo loco, digamos, lo curioso en esta situación de alta crisis, donde uno pudo resolver muy rápido cosas que quizás en otro momento, no sé si lo hubiésemos hecho tan así, y ahora pasó. Totalmente de acuerdo. Chicos, ahí tenemos otra preguntita. Bueno. Dice, ¿cómo hacen para que el flujo de información no les construya o redireccione la agenda? Es un poco lo que dijo Marcia hoy, como hay que encontrar el equilibrio. Me parece que ahí está el desafío de encontrar el equilibrio entre lo que se necesita realmente comunicar y por el otro lado lo que tiene que ver con la identidad corporativa o comunicacional que tiene el lugar en donde estás trabajando. O sea, el flujo de la información va a depender también de las necesidades y los ámbitos, porque tampoco vamos a estar comunicando todo lo que pasa, cualquier cosa que no tenga absolutamente nada que ver con lo propio, de alguna manera. Es como que existe una manera también, nos pasa, a mí al menos me pasó, de empezar a hacer un filtro mucho más grande que antes, y también esta es la parte donde te permite entender de que si vos conoces bien cuál es tu público y a quién te estás dirigiendo, el filtro que usás para saber comunicar es mucho mejor porque no es necesario decir todo, decir solamente lo que es necesario decir para la gente a la que tenés que llegar. Creo que ahí es como donde no, existe esa barrera donde no te llega toda la información, la consumís, pero la filtrás. No sé si a Marcelo le pasa lo mismo. Yo creo que la agenda se construye a dos niveles. Por un lado, tenemos la capacidad de, y hablo fundamentalmente desde las redes sociales institucionales, Claro. funcionarios, así como desde los medios de comunicación, de instalar ciertos temas en la agenda, pero es cierto también que el devenir propio de la coyuntura instala temas en la agenda que estaban fuera de la lógica de las instituciones y de los medios. La clave pasa por ese necesario equilibrio, como en cualquier otro ámbito de la vida, como para poder anticiparse a los hechos y como para poder ofrecer cierta sensatez y cierta perspectiva desde el discurso cuando son los hechos los que se nos imponen a nosotros. Que tiene que ver con lo que decíamos al principio respecto a... se me fue el término, Nati. ¿Cuál? ¿A qué? ¿La estrategia? ¿Estrategia de diagnóstico? No, se me fue el término. No era... Certeza. Certeza, ahí está. Sabía que tenía que ver con eso, pero no era verdad específicamente. Certeza. Me parece que pasa por ahí. Coincido mucho. O sea, en mi caso yo lo hablo, digamos, porque estoy más asociada a marcas y a cuestiones más comerciales. Entonces, para mí, quizás las cuestiones de agenda están mucho mejor filtradas por una cuestión de nichos, de públicos. Pero en el caso también de organizaciones, bueno, de hecho sí, tenemos una organización gubernamental con mi equipo de trabajo, pero sigue manteniéndose, digamos, dentro. Hay cuestiones que en esta situación puntual de pandemia eran... no podés escapar de lo que tenés que comunicar, no se podía, era Claro. realmente necesario, y estas cuestiones que quizás antes uno las podía pasar quizás por alto, en otras circunstancias me refiero, ahora se volvieron como una cuestión de emergentes, era un emergente constante donde
pasaban ya no de ser prioridad, sino a ser urgencia. Entonces, cuando la urgencia te gana, y va eso primero, y después empezás a ordenar todo lo demás que tenías como pendientes o prioridades. Sí, me acaba de venir un ejemplo como para graficar esto que sostuve anteriormente de la construcción de la agenda a dos niveles. Por un lado tenemos, por ejemplo, a los medios de comunicación, cualquiera sea su soporte y su ideología, informando diariamente respecto a la evolución de la pandemia. Cantidad de casos activos, cantidad de casos recuperados, cantidad de fallecidos y nuevos contagios. Eso claramente tiene que ver con una imposición de la coyuntura a los medios y las instituciones. O sea, ocurre esto en la sociedad y nosotros como medio o como institución lo tenemos que comunicar. Pero por otro lado, y ahí se abre la posibilidad de instalación de temas en la agenda por parte de los medios y las instituciones, podemos darle otra perspectiva a la situación de pandemia que estamos atravesando. Y de repente, un medio de comunicación elige contar la historia de una docente de nivel secundario que se adaptó a la educación virtual y otro decide contar la experiencia de un paciente de riesgo y cómo está sobrellevando la cuarentena en su casa. Entonces, ahí me parece se entiende mejor esto de que la agenda de los medios se construye a dos niveles, desde los hechos que ocurren en la coyuntura, que son insoslayables, y desde aquello que el propio medio o la propia institución tiene capacidad de generar para dar un punto de vista diferente y salirse justamente de la agenda del día a día. Sí, en el caso, bueno, desde las marcas, yo te podría decir que me hiciste pensar y la verdad que nos pasó algo similar, porque fue un poquito arrancar con una etapa, digamos, dentro de la estrategia de la primera etapa de consejos de prevención, o sea, lo que la gente necesitaba saber, informar, realmente era informar, y después ir pasando por las siguientes etapas, o sea, en la medida que iba pasando la pandemia, nosotros teníamos que ir acompañando eso, entonces fue como el dar los partes que se necesitaba saber al público, la información necesaria, después el acompañamiento, después quizás llegó la etapa también como de entender que venía como un agradecimiento también y una forma de alentar el quédate en casa o gracias por quedarte en casa, que fue parte de la estrategia de comunicación donde vos tenías que transformar la pandemia en algo relativamente positivo para seguir comunicando, porque también pasó eso, digamos, es como que no había otra cosa y los negocios parados o las instituciones paradas, era todo, vos tenés que seguir comunicando, entonces también generar esa comunicación, como vos decís, ese otro lado, el lado B de la agenda, de alguna manera, te obligaba a ponerte como en una posición de, bueno, ahora cuál es la otra mirada que tenemos de esto. Pero sí, totalmente. Sí, sin duda. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, sí. No, a pesar, bueno, de que Marcelo está trabajando, ¿no es cierto?, en el ámbito gubernamental, en este caso sería como juez y parte con la pregunta, y Natalia está más vinculada al campo, digamos, comercial o empresarial, digamos. ¿Qué evaluación hacen del manejo de las redes sociales de tanto del gobierno de Corrientes como del Chaco respecto desde el inicio de la crisis hasta la actualidad, digamos, en estos 3 meses de cuarentena que llevamos? Sí, un comentario, digamos, que puedan hacer. Como vos decís, Darío, soy juez y parte, así que si Nati quiere hacer una observación desde tu perspectiva... Bueno, vos podés hablar desde la parte productiva. No, yo te lo puedo decir, o sea, a modo más técnico y realmente comunicacional, a mí me parece que lo que se hizo desde gobierno Corrientes está muy bien ejecutado, como que supieron ir, esto que dijimos al principio de la charla, ¿no? De que arranca la crisis y lo primero que tenés que hacer es llevar calma y llevar información certera. En ese sentido, me parece que la estrategia de comunicación del gobierno de Corrientes se adaptó muchísimo más rápido y fue mucho más eficiente a la hora de brindar los datos que la gente necesitaba saber.
Y eso es fundamental, porque eso ya te calma un montón, le das ya de alguna manera al público lo que está queriendo saber, y ya te habilita también a llevar esto que decía Marce, la otra parte de la agenda, como que vos cumplís con tu función, porque es como una doble función. El Estado te lo tenía que decir, y al mismo tiempo ya lo hacen, y después ya pueden pasar a otro tipo de comunicación que o es propia de la gestión, o que tiene que ver con este tema, pero contarlo desde otro lugar. Me parece que en ese sentido fueron muy rápidos. Eso fue algo que a diferencia, me parece que del gobierno del Chaco, estuvieron más críticos en cómo armar esa resolución en redes. Y el problema de las redes sociales, que es lo que siempre decimos, es mucho más inmediata que el resto. Me parece que va más al día, va más rápido. Y no se supieron adaptar bien a la crisis, pero no sé si por una cuestión de técnica o porque realmente el equipo para mí, por lo menos lo que lleva ahora el gobierno, la gestión 2.0 está bastante ajustadita en cuanto a planificación de comunicación en redes. Yo creo que está muy bien. No sé si sirve mi respuesta. Sí, excelente. Yo simplemente hago un análisis un poco más genérico sin entrar en detalle porque me compromete y claramente pongo mucha carga de subjetividad al hacer mi evaluación. Pero digo, la estrategia en redes sociales del gobernador y del gobierno de la provincia de Corrientes se encuadra en una estrategia global de comunicación que implicó e implica también otras acciones comunicativas como publicidad en los medios masivos, publicidad callejera, conferencias de prensa, visitas a los medios, y todo funciona de una manera coherente porque se tiene un buen flujo informativo y de comunicación al interior del equipo de comunicación. Y eso facilita mucho el proceso de difusión de la información que se quiere difundir, que se necesita difundir. Además, y esto me parece que es el principal logro de la comunicación en redes sociales durante este periodo, desde el primer momento se le hizo saber al conjunto de la ciudadanía que la información certera estaba en las redes oficiales. De hecho, y es algo extraordinario, el gobierno de la provincia de Corrientes hizo una campaña de difusión en redes y en medios para informarle a la ciudadanía cuáles eran las redes sociales oficiales y cómo identificarlas para buscar allí la información y descreer de toda aquella información falsa que circulaba en las redes sociales, pero fundamentalmente en WhatsApp. Todo eso, así como otros fenómenos, fue exitoso y generó en la ciudadanía cierto nivel de confianza en las redes oficiales como canal de comunicación por excelencia en este momento. Yo creo que en ese sentido también, y rescato eso, como que, no sé si tienen un observatorio, quienes hacen el monitoreo, pero para generar ese tipo de reacción tan rápida en cuanto a tapar esos baches, digamos, de cortar las fake news desde el vamos y derivar a la cuenta oficial, que es un trabajo muy importante. Me parece que eso está muy bueno porque te demanda como un equipo que esté bastante pendiente de eso, y eso también es un poquito lo que vendría a ser comunicación no solo de crisis, pero sino de reputación, de cuidar eso y saber derivar, y eso habló muy bien de gente que está monitoreando, porque vos tenés que tener gente monitoreando para hacer ese tipo de trabajo, y la verdad que me pareció eso, lo rescato a modo de estrategia, creo que está muy bien logrado. Ahí tengo la pregunta del profesor Guirado. ¿Puedo agregar una cosita, Darío, perdón? Dale. Para cerrar la idea. No, me parece muy importante el señalamiento que hacen tanto Natalia como Marcelo. Y quisiera agregar una cosita nomás en la charla que me tocó moderar ayer, que organizó la Secretaría de Extensión Universitaria. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, en ese momento no lo pude comentar porque había mucha gente que preguntaba y todo eso, yo era el moderador, pero en un momento Marcelo Rubiolo, que de Canal 9, dijo una cosa que mucha gente por ahí, a mi criterio personal lo digo, por ahí lo está pasando por alto, y es llamativo,
que es que al gobierno del Chaco le agarró esta situación en un cambio de gobierno, digamos. El gobierno de Capitanich había asumido prácticamente 2 meses y pico, 3 meses, cuando se inició el problema de la pandemia, ¿no? O impactó al menos en esta zona, ¿no? Y me llama la atención en esa situación, digamos, porque se trata, más allá de las cuestiones políticas en las que no voy a entrar, digamos, un gobierno de un mismo partido, pero que evidentemente la cuestión de la comunicación, o sea, que no hubo un cambio, digamos, de gestión de una fuerza política a otra de distinto signo, sino que era un cambio de nombre, digamos, dentro de una misma línea política, medianamente, y hay como una especie, digamos, de lentitud, o no sé cómo llamarlo, en el sentido de adaptar el discurso a la línea, digamos, gubernamental que va a llevar la nueva administración. Entonces quizás eso puede ser que haya conspirado contra esto que ustedes están marcando, ¿no es cierto? Que por ahí en Corrientes ya, más allá de los cambios también de figura política dentro de una misma fuerza, quizás ya figura más como cierta política de Estado dentro, al menos de esa misma fuerza, ¿no? Eso simplemente quería señalar. Bueno, ahí tengo la pregunta del profesor Guirao, dice, desde la comunicación gubernamental, ¿pueden mencionar algún ejemplo sobre comunicación exitosa en este tiempo de pandemia, ya sea en Corrientes o a nivel nacional, y tanto para el tema salud como el tema económico? Bien. Hay 2 países de América Latina que me parece tenemos que mirar muy de cerca, tanto para saber qué hacer como para saber qué no hacer. Y hago referencia sobre todo a comunicación en redes sociales, que es lo que más cercano tengo. Una estrategia muy exitosa de comunicación la lleva adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al que se lo considera como el primer presidente millennial del mundo. Bueno, él es muy activo en sus cuentas de redes sociales y fundamentalmente en Twitter va informando minuto a minuto de las distintas medidas que el gobierno a su cargo toma como para combatir la pandemia. Y cuando digo las distintas medidas, son realmente distintas medidas, tanto políticas, como económicas, como sociales, como de infraestructura, como de evolución de la pandemia al interior del propio país, y eso me resulta por más enriquecedor, porque realmente genera un flujo de información y una comunicación con la ciudadanía mucho más activa que en comparación a otros líderes. Y por otra parte, el gobierno de México, con su presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece claramente un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia comunicacional cuando, por ejemplo, en las tradicionales conferencias matutinas que duran aproximadamente 2 horas todos los días del presidente hablando ante los medios de comunicación, se han dicho cientos de inexactitudes, ya con la pandemia completamente avanzada sobre el mundo, lo cual no está bueno para la ciudadanía, que en este tiempo de tanto caos necesita claramente referenciarse en líderes que les transmitan información verídica y les generen confianza. A ver, cuando muchos países de América Latina ya estaban con sus cuarentenas avanzadas, recuerdo un video del presidente de México visitando a una mujer, en su caso, una mujer de avanzada edad, y él adrede le tocaba el hombro, le tocaba la cara, le tocaba la cabeza, les decía a los mexicanos, sigan tocándose, sigan juntándose, yo como presidente en su momento les voy a decir cuándo nos tenemos que quedar en nuestra casa. Y la pandemia estaba, ya si no estaba dentro de México, estaba tanto en la frontera norte como en la frontera sur, o sea, hubo un gran nivel de irresponsabilidad de su parte que hizo bueno, que en México en un primer momento la situación se descontrolara y bastante. Así que El Salvador y México me parecen los opuestos, tanto de lo que hay que hacer como de lo que no hay que hacer. A ver, no es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer porque no estamos trabajando con una ciencia exacta, no hay una fórmula prediseñada
que nos diga, de esta manera se actúa de aquí en más ante una pandemia. Pero, sin lugar a dudas, son experiencias exitosas en un caso, no tan exitosas en el otro. El tiempo nos permitirá hacer una evaluación más objetiva y medida, pero que contrastan y que claramente generan una respuesta por parte de la ciudadanía muy diferente. Bueno, ahí tenemos otra pregunta del profesor Guirado. Dice, por otro lado, en cuanto a la comunicación más comercial o de marcas, ¿pueden mencionar algún ejemplo de comunicación exitosa en corriente de alguna empresa, ya sea términos de reconversión, imagen, cercanía, etcétera? Dice, estoy pensando a nivel nacional en la renovación de Mercado Libre, por ejemplo, el saludo de manos reemplazado por un saludo con los codos. En ese aspecto creo que hay de las que yo, digamos, estoy un poco más cercana a lo que fue La Reina, porque es uno de... En ese momento yo estaba involucrada en eso, y nombro dos, digamos. La Reina me parece que fue uno de los comercios por el nivel, por la magnitud que tiene, es muy grande. Y el otro fue el supermercado Parada Canga, que me llamó muchísimo la atención. No sé si todos están familiarizados, pero es algo que voy siguiendo en redes. Fueron dos de los lugares que tienen una concentración de gente muy grande y que tomaron medidas muy rápidas. No sé si nos reconvirtieron su imagen, pero sí su comunicación en cuanto a las medidas y los parámetros a seguir para llevar adelante el negocio, porque como eran negocios de necesidad básica, estaban abiertos en plena crisis. Creo que se manejó muy bien la comunicación en ese sentido. Las redes fueron utilizadas exclusivamente para solventar estas preguntas que la gente tenía desde lo básico, datos duros, a horarios de atención, a las medidas de seguridad que se tenían que tomar y las medidas propias que cada empresa tenía que tomar. En ese sentido, creo que fueron las dos que reaccionaron mucho más rápido que el resto y que vale la pena mencionar porque son empresas grandes. Después, a nivel comercial, en general, en Corrientes, al menos por lo que fui viendo, los negocios de comida se adaptaron rapidísimo. Me llamó muchísimo la atención cómo se adaptaron al estar puertas para adentro y generar el delivery, pero su comunicación mejoró al 100% en cuanto a, nosotros estamos tranquilos porque quédate tranquilo porque cumplimos con todos los parámetros, pero al mismo tiempo el comercio siguió vendiendo y se fueron adaptando al contenido de esta situación. Yo creo que eso fue un gran momento dentro de lo que fue, digamos, la comunicación en redes para muchos locales comerciales de Corrientes particularmente. Creo que evolucionaron durante esta pandemia. Bueno, yo le quiero agradecer a los dos, tanto a Marcelo como a Natalia, los dos actualmente trabajando en la carrera, los dos egresados de la carrera, Marcelo ya como docente y Natalia ahí en la carrera de comunicación como adscrita ya hace un par de años, por esta charlita, digamos, que estuvo muy linda y muy amena. Así que, ¿quieren decir algo a nivel cierre? Acá los escuchamos. Aportar simplemente un dato de color. Creo que Nati y su grupo son el primero en presentar su proyecto de tesis, no su tesis, no su proyecto, su tesis de manera virtual. O sea, marcaron todo un hito en la historia académica de comunicación social. No tengo registro, pero creo que sí. Para mí realmente un placer. La conversación se hizo realmente muy amena. Totalmente. Agradable. Son muy útiles y necesarios estos espacios que nos estamos dando, también gracias a la pandemia, como para detenernos y pensar en los fenómenos que como sociedad estamos viviendo. Así que bienvenida sea la oportunidad y la instancia, y espero que aún en el mundo post-pandemia adquiramos como hábito y sigamos dándonos un par de horas por semana como para hablar, discutir, debatir, arribar a consensos, pero fundamentalmente para seguir formándonos. Totalmente coincido, o sea, agradecer también por la oportunidad, por el espacio. Cuando me di cuenta la hora se fue volando, la verdad que fue muy, muy ameno todo y coincido con Marce, creo que sobre todo ahora que estamos en un mundo realmente digital, me parece que es importante que empecemos como a analizar un poquito mejor las cosas, incluirnos más en esto y entender que a partir de ahora la comunicación
a modo digital y en redes sociales es fundamental. Entonces, como que tenemos que ir preparándonos cada vez más en esto. Y estos espacios que generan esta preparación, entonces, siempre que ayude, bienvenido sea.